tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a nuestro primer programa, un programa en el que hoy vamos a hablar de teatro indudablemente y además vamos a resolver una incógnita que dejamos pendiente hace unos programas y que espero que ustedes pues hayan estado siguiendo Déjate de Historias Televisión para enterarse de si Shakespeare existió o no existió. Ahí está la cuestión. Teresa Novillo, ¿qué tal? Bienvenida. Encantada de estar hoy otra vez, por segunda vez, con el invitado que tenemos hoy, que ahora descubrirás tú quién es. Pues él es nada más y nada menos que Juan José Alonso Millán, comediógrafo, y bueno, pues al final fue expresidente de la Sociedad General de Autores, dueño de Pachá. Bueno, si es que lo que no haya sido Juanjo, es verdad. Un mix de cosas increíbles. de cosas. Bueno, hola, ¿cómo estáis? Pues fenomenal. ¿Y tú cómo estás? Pues nada, menos mal que ya me habéis cogido en plantilla. Claro. Y ya he venido. Los Decíamos espectadores ayer, estaban- como decía Sí. Fray Luis de León, no como en el libro este de Sánchez, que no dice lo de Fray Luis de León. Yo sí lo digo. ¿Lo has leído? ¿Lo has leído el No, que libro bueno, de Sánchez? he Ah. leído lo que pone en los Meter dinero periódicos, para ya eso leí es yo tirarlo, ¿no? Ahí podíamos llegar. Has leído los periódicos, ¿no? Lo Los que periódicos, dice. lo que dice Fray Luis de León. Era Fray Luis de León el que decíamos ayer, no lo que dice el libro de este. Pero como decíamos ayer, tengo mi particular versión sobre Shakespeare. Sí. Sí, porque es muy curioso, no es que sea la idea mía original, porque se ha escrito mucho sobre esto. ¿Ah, y yo he sí? cogido varias cosas, sí. Vamos a ver. Estamos en el año 1500, me parece que era 1520, exactamente la cifra no la sé. Él muere en 1616, Sí. pues quítale 80 años. Por ahí. Por ahí. Y este es un actor Shakespeare era que actor. nace en ¿Dónde? ¿En ¿ves tú, Inglaterra? ¿ves tú cómo me falla la Bueno, cabeza? sí, claro, No, con la de Eh, cosas. ay, ¿Shakespeare bueno, era inglés? ¿O Sí, en el Reino en Unido. Reino Unido, en Inglaterra? ¿En dónde? Sí, hombre, ¿cómo se llama el pueblo de él? Ah, Sí, bueno, claro, un famosísimo. pueblo y todo. Pero Sí, hasta hombre, ahí yo no famosísimo. llego. Bueno, se me Bueno, ha olvidado Ahora mismo. mismo. Se me ha olvidado ahora. Por eso te Allí, digo en que ya el Inglaterra. Alzheimer está haciendo de... No, hombre, Anda, no. anda. ¿no? Bueno, y este que nace en este pueblo, Stratford-upon-Avon. Este es el pueblo de Shakespeare. Ah, claro, como para acordarnos. ¿Cómo? ¿Stratford? Stratford-upon-Avon. Sí, Madre mía. famosísimo. Sí, además cuando se viaja a Londres hay un viaje que se hace a Stratford ¿Ah, sí? para que vea donde nació Shakespeare. A lo que voy, él se viene de ese pueblo para ser actor. Y entonces conoce a una chica que es actriz también y es la hija del empresario del Teatro El Globo. Shakespeare se enamora de esta chica, son novios y demás, y se casan, como es lógico. Y entonces él, que era un hombre listísimo, deja esto de ser actor y se dedica a lo que podemos llamar escribir. Sí. Y Porque ¿qué- el actor qué no daba ocurre? dinero en esa época. Yo creo que era más cansado que lo de escribir, porque el mejor negocio del teatro es ser autor. Eso lo has dicho tú Y siempre, lo dice un Juanjo. autor. Pero, No nos lo dice sí, él una siempre. teoría muy fácil. Tú como actriz, aunque seas una actriz buenísima, no puedes trabajar nada más que esta tarde y cobrar por trabajar esta tarde. Y yo, con una comedia que se haga en el mundo, pues se está haciendo 20 veces esa comedia. Claro, si se Fíjate si el representa en negocio, varios fíjate sitios. si el negocio, a mí Umbral y Ferran Gómez me decían lo mismo, es que autor es lo mejor del teatro. Digo, ya. Ya lo sé. Y es por eso, porque se gana mucho más dinero y porque tú una obra mía, pues la haces y tú en cambio esta tarde solo puedes hacer esta función. Sí. Luego fíjate si es negocio ser autor, mucho más negocio que ser Entonces, intérprete. ya Shakespeare ya lo vio en su sí, época. aunque esto es como el huevo y la gallina, no se sabe qué es antes, Que ha sido si el primero, sí. actor o el autor, el autor. no se sabe. Pero bueno, vamos a dejarlo en esa incógnita y vamos otra vez a Stratford-upon-Avon, donde nace Shakespeare, se viene a Londres y se casa con esta mujer. Le hemos dejado en un actor que deja de ser actor y se casa con la hija de la... Todo esto es historia, ¿eh? Hasta ahora no me he inventado nada. Él entonces se convierte en director empresario. ¿Qué pasa? En esa época se estrenaba una comedia cada semana. Cada Guau. semana. Sí, una comedia cada semana se estrenaba en la época que las mujeres no podían trabajar en teatro, por ejemplo, en la época de Madre mía. Shakespeare. Así como en España, ¿no? En España que había censura por todos lados, en cambio las mujeres siempre trabajaron en teatro. En Inglaterra no. La mujer Se no, la mujer disfrazaban no. los, Es verdad, los se hombres. disfrazaban de mujer, Sí, sí. hay una película estupenda que es Shakespeare enamorado, Sí. que trata de esto, que es una película estupenda. Bueno, y entonces
él, cada semana había que montar una obra. Esas obras las mandaban los autores, es la única manera que tenían de estrenar, él mandaba al Teatro Globo, yo he escrito esta comedia, a ver si me la estrenan. Entonces Shakespeare se dedica a esto, a seleccionar obras para poner. Ajá. Entonces yo digo, si es un señor que ya es empresario, que es el yerno del dueño del teatro, que recibe obras continuamente, entonces hay algunas obras que pueden ser de Shakespeare, algunas, no digo que no, pero no tiene esa cultura, a mi modo de ver, para... ¿De dónde sale un hombre que no viajó nunca? Las comedias casi todas de reminiscencia italiana sí pueden ser, ahí no digo que no, que el cuento de Otelo, el cuento de Romeo y Julieta, todas son leyendas italianas. Bueno, eso sí coge un autor, coge una leyenda sobre el Moro de Venecia, sobre el mercader de Venecia, bueno, y lo puede escribir. Ahora bien, por ejemplo, Julio César es absolutamente imposible que le escriba un hombre sin cultura. Sí. Es absolutamente imposible. Es decir, yo, por ejemplo, puedo escribir una comedia, pero no me pidas que escribe una comedia como lo puede hacer Astrana Marín, porque es imposible, porque no tengo esa cultura, y esa cultura no se puede inventar. Entonces, dices, ¿De dónde el discurso de Marco Antonio en Julio César es imposible que la escriba un señor normal, un chico joven que viene de un pueblo, es imposible. Sí. Que es actor y... Hamlet, es imposible que este señor que sabe de Dinamarca, pero ¿qué sabe si no cogió ni un barco, ni una bicicleta para irse? Una bicicleta. Es decir, hay una serie, Macbeth, de todos los problemas que pasaban en Escocia, aunque fuera inglés, pero los problemas de Escocia, que estaba dividido en reinos cuando Macbeth, que precisamente las guerras con esos reinos, son unas comedias que hace falta una cultura que es imposible que este muchacho tenga esa cultura, es imposible. Es un actor que no ha viajado, no ha visto nada y de pronto hace Julio César. A mí me parece que es un poco como, sospechoso, ¿no? que es como imposible, porque te repito, el autor puede escribir cómico o dramático, sí, pero ojo, la cultura no se inventa. Entonces, claro, tú dices, sí, ¿de dónde le viene a este señor la cultura? ¿De dónde cogía? Te repito, las leyendas italianas, que son muchas comedias de Shakespeare, que son leyendas italianas, como lo he mencionado, sí, él conoce Romeo y Julieta, que es un cuento italiano, dices, pues voy a hacer esto, está bien. Y eso yo me lo creo. Y hasta el Moro de Venecia también, y hasta el Mercader de Venecia también me lo creo. Pero hombre, hay unas comedias que es imposible. Entonces, ¿tú crees que de las obras que le llegaban a él para estrenar, pues se apropió de alguna, ¿no? ¿Cómo él de pronto coge Hamlet? Pues seguramente un loco escribió aquello de un loco precisamente. Un loco con cultura. De un loco que se llamaba Hamlet y escribe una cosa sobre Dinamarca y te quedas y dices, pero bueno, es como si dices a mí, estoy escribiendo ahora el problema de dos homosexuales en Dinamarca. Tú me dices, este está loco. Escríbelo de aquí de España, ¿para qué te vas a ir de Dinamarca? Pero son cosas que no se pueden creer. Sobre todo estamos en el 1616. Bueno, antes, ¿no? Claro, bueno, porque ahí murió, o sea, 1500 y pico. Claro, dices, ¿de dónde? Lo que era Dinamarca, entonces, debía ser algo que, figúrate. Y escribe Hamlet, es una cosa que dices, es que no se puede creer. Pero y entonces sí, Juanjo, sí, él digamos que se apropió de obras que no eran suyas, luego esas personas no han dicho, claro, habrán dicho, pero esa obra era mía, no es de este señor. Pues depende, porque no estamos en... es decir, la propiedad intelectual ahí, que es lo que tú te refieres, no funcionaba. Es decir, el siglo de oro en España pasa igual. No digo yo que la Celestina, bueno, Celestina precisamente no sabía de quién era, es atribuida a Fernando de Rojas. Sí. Es atribuida. No, aunque dijeron hace poco que era el autor de verdad, pero yo no lo sé. A lo que yo me refiero, no había propiedad intelectual. Los manuscritos se traspasaban en los conventos, que son los que escribían. Claro, que hasta la imprenta, hasta la imprenta no hay. Pero es que después de la imprenta tampoco no es como ahora, que una función mía, sino que era muy difícil. Tú escribías una comedia y era muy difícil que tú tengas ese poder de propiedad intelectual, de decir, oiga, que esa comedia es mía.
Pero al final, Ya. por ejemplo, inventos como el teléfono sí que se ha ido descubriendo las teorías de si era de uno o de otro, Eso ha pero con ocurrido las siempre. comedias Y luego no... hay coincidencias también. Hay coincidencias, hay muchas en la historia, en donde parece que son... Hay un autor de la época de Shakespeare, que es Ben Jonson, que hace Sí. una comedia que se llama El Zorro, y luego Benavente escribe Los intereses creados, que el protagonista es el zorro. Es que hay muchas coincidencias siempre en el teatro, como en la novela. Siempre hay... y yo Pero porque creo... yo creo que al final, todas, o bueno, todas o no todas, pero cuando son novelas, pues más o menos la gente se inspira en la vida, ¿no? Y entonces, pues Sí, es puede haber fácil que coincidencias. haya coincidencias porque Pero luego, que todo el luego en la mundo- novela, como en el teatro, lo importante es la literatura. Sí, Dice, claro. Los Miserables, da igual que es que, yo conozco a uno que por un pedazo de pan le saqué 20 años. Bueno, sí, hay que escribir Los Miserables. Claro, Y luego, efectivamente. claro, y por eso te digo que esa pregunta que me has hecho de esta manera, Teresa, está muy bien, de cómo, si no habiendo propiedad intelectual, ¿cómo hacía esto? Pues yo creo que había una cosa muy fácil, que la justicia entonces no entendía de propiedad intelectual. Claro. Claro. Que un señor decía de pronto, oye, que esta comedia es mía. ¿Y, Y ¿qué dirá, y el dice otro, este? ¿qué va? ¿Qué dice Si este? esto es Las mío y ya necesidades está. eran otras a lo Entonces mejor, el ¿no? teatro, claro, el A no teatro... ser que tuviera una copia de, o sea, él mismo Tampoco. hubiera escrito 2 veces para Sí, pero quedarse una fíjate, y darse la se otra. escribía a mano con una pluma de Va a ave. escribir Y como dos veces luego lo mismo, otros ¿no? escribían con seudónimos o mujeres Claro, decían que eran hombres claro, para pero vender. si me apuras ahora mismo, un teatro te manda muchas comedias y alguien puede robarlas tranquilamente. No, y como en cualquier tipo de formato de por lo televisión que te digo, hay veces porque que... la propiedad intelectual, aunque te digan, tiene usted que mandar 2 copias, la gente no lo hace. Es muy difícil que un juez, de no ser una cosa muy clara, de un robo manifiesto, como ha ocurrido algunas veces, pues te declare. Pero no hay, en propiedad intelectual no hay. En España, por ejemplo, sabe poco. En la música más. Sí, También volvemos otra vez a lo de el día sí, que la otra estuve, ocasión. en la otra que hablamos de la sociedad de autores en cuanto a la música y Y el la teatro. literatura. Y en la música sí, los jueces parece que entienden más, pero siempre buscan a unos tíos que saben de música, pero también tienen que pasar de no sé si son 6 o 7 compases para que sea igual. Eso es, Sí. sí. Es muy Que complicado. hasta ahí luego... Y después de eso. Porque además en la música sobre todo, en teatro también y en el cine, ahora te contaré, pero en la música sobre todo, siempre que hay un éxito, salen como hormigas. Claro. La gente diciendo, esto es mío, es que mire usted lo que Es yo que- silbé una vez. Sí, que-". sí. Sí. Claro, O esto se en la parece mucho a mi canción, no Y sé es verdad, cuál. claro. Y Hombre, hay todas se algunas, parecen. Está todo efectivamente, hay inventado. muchas que sí que se parecen, porque Sí. al final, pues yo creo que son 7 notas musicales, Pero, ¿no? por Y- ejemplo, y- la canción que más dinero ha dado en España hace muchos años, que es Macarena. Sí, Pues Macarena cualquiera puede decir que es suya, porque Claro. es una música muy pegadiza, muy... Y tampoco está muy Claro, estudiada, por así Y bueno, decirlo, el ritmo. ¿qué Es se le ha bastante ocurrido a Macarena? sencillo. Porque a todo el mundo. Pues y sí. en cuanto dio esa cantidad de dinero, salieron gente. Eso ocurre como hormigas. Cuando haces una película con mucho éxito, también te dicen, yo hice una, que batió todos los récords de taquilla, que se llamaba No desearás al vecino del quinto. Y ¿Esa un es tío... tuya? ¿Eh? ¿Esa es tuya? Sí, esa es mía. Y un tío me salió diciendo que me lo había contado a mí en un tren. Fíjate. Pero sí, sí, bueno. para que veas tú la gente, sí, sí. Y me llevó a juicio. ¿En Porque decía que la serio? Sí, sí. historia era pues algo suyo que te había Claro, contado. es que esa historia es mía. Y encima en un tren. Es que además que la historia era una historia muy vulgar, por eso te digo que es fácil, además, yo Claro. creyendo que es buena fe, porque la historia del vecino del quinto es un señor que se hace pasar por maricón para ligar mujeres. Ajá. Y es un médico que se hace pasar por maricón, es de Alfredo Landa. Y, bueno, Yo no sé la... bueno, pues Y eso se le dijeron ocurre a que cualquiera. era- claro. Eso se le ocurre. Pues eso es mío. Y él hasta yo me acuerdo que en el juicio el hombre decía, se la conté yo. Y el claro, tren. decía el juez, ¿pero usted qué le contó? Dice, pues eso. Dice, ¿usted se cree que eso es una película? Bueno, pues no hay quien le quitar al hombre de la cabeza que me la había contado a mí en un tren. Madre Fíjate. mía. Por eso te digo que luego hay gente que está majara, claro, como es lógico. Y porque hay situaciones y oficios que son proclives a que la gente los ve muy fácil. Sí. Esto digo Macarena, por decir,
Pues a quién no se le ocurre decir, anda, si eso lo que hiciste tú en no sé dónde. Sí, pero bueno, luego eso digamos que lo tendrás que demostrar, ¿no? De alguna manera. alguna yo qué forma, sé. sí. Es Es difícil. difícil. Y Pero tú- siempre que hay un éxito, sale gente. Porque tú no te has encontrado nunca, Juanjo, de, pues eso, de ver un teatro o, o leer una obra o yo qué sé, y digas, uy, esto Lo he escrito No, yo cuidado. parecido. Pues te voy a contar, que es te voy a parecido a contar. una mía. No, te voy a contar. Este es el miedo que tenemos cuando empezamos a escribir una comedia. ¿Ah, sí? Claro, porque estamos pensando, esto no lo habrá escrito alguien. Claro. Y es más, yo te pregunto a ti, oye, una chica que se hace monja y luego se va con su cuñado, que es alférez, ¿te suena de algo? Tú dices, pues sí, me suena de... Pues ya está. No Claro. lo sabes, tú en el fondo... Hombre, porque no has leído todas las obras del mundo Eso mundial que están eso es. escritas. No, y se te ocurre, pero de pronto te dice alguien, hombre, Juanjo, que eso está escrito ya. Eso no. Pues no sabes vaya. nunca, claro, hay que tener Claro. cuidado. Hay que tener cuidado simplemente porque te dejas influir, sobre todo cuando yo empecé a escribir, me pasaba eso, que escribía como Jardiel Poncela. Digo, coño, sí, que Jardiel está ahí. Y digo, porque me salían las cosas como Jardiel o como Porque a lo Miura. mejor Una había cosa es- No leído con cosas mala parecidas. intención, sino porque a lo Claro. mejor es la inspiración que Sí, tenía en ese pero momento, se ¿no? cae cuando en mi caso, por ejemplo, que lo que tenía era la inspiración esa que me daba, la admiración que yo tenía por Jardiel Poncela, Sí, pues claro, sin yo darme cuenta me iba a Jardiel Poncela. claro. Porque Claro, habías era- leído tanto suyo y No, y como la te admiraba gustaba, tanto claro, y además pues, escribía un poco como él, porque al principio escribes como la gente. Luego escribía Sí, como claro. Miura. Luego, pues claro, había que tener cuidado. Luego ya empieza uno a tener su personalidad. Claro, Pero sí, ese, te ese olvidó. miedo, Hasta que ese miedo, desarrolla- ese miedo que tú has apuntado con mucha razón, se tiene cuando se empieza a escribir. Que uno dice, a ver si me voy a poner a escribir aquí. Y me vas a decir tú, pero si eso es sí, es lo de mismo Lope que, de Vega, claro, si es de lo que Lope de sea. Vega. Y Juanjo, ¿ahora qué estás escribiendo? Esta comedia que he terminado, que hacía que no escribía mucho tiempo, hacía como Sí. 8 o 10 años que no escribía. ¿8 o 10 años que no escribías? Sí, pero tuve una idea que me parece muy divertida y es lo que he escrito y la he escrito normal porque me salía. La idea es muy graciosa porque el escenario está dividido en dos. Pero es una comedia, Sí, imagino, ¿no? Sí, y son dos comedias Ah, distintas. son dos diferentes. Dos Y diferentes. se van entrelazando. Y se acaban juntando las dos comedias. Ah, Y qué es bonito. divertido. Sí. Y queda muy bien. Y decías que como son tiene 10 personajes, 10 claro. personajes, eso es. Hombre, ahora Que van 5 y como me ha 5. pasado esto, ya estoy pensando y puedo quitar dos. Dos que son iguales en situación y puedo quitar dos. Pero vamos, de todas maneras, es que me quedo... Porque dices que ahora en teatro, cuando vas a algún sitio con tu comedia, te dicen, uy, tiene 10 personajes. Hombre, eso salen es una corriendo, locura". salen corriendo. Sí, Sí, porque ahora el teatro privado hay muy poco. Ahora hay mucho teatro público. sí. Fíjate que es otro país, no se comprende que haya unas 20 obras de teatro público. Teatro público es el que paga el Estado, Sí. ya sea el ayuntamiento, sea la comunidad, sea Ah, sí. todo. Hay Los 20 municipios, lo que y sea. hay 19 de teatro privado. Eso no se puede entender en ninguna parte del mundo. Que de pronto, para contarte cómo está el teatro ahora mismo. Claro, porque Bueno, bueno, y en el teatro privado y en el el teatro público privado será y en por el te- concurso, cosas de esas, ¿no? Claro, que pasa otra cosa, que es que en el teatro público las compañías no están más de un mes. Claro. Entonces, llamas a la Nuria Esper o llamas a María Fernanda Docón, al que sea, y están ensayando 3 meses Algo para como- hacer un hacer un Shakespeare, por mes. ejemplo, 3 meses para un mes. Claro. Y él no sale Eso a es cuenta. una cosa que no se puede creer, Ya. no se puede creer. Claro. Y luego está el teatro privado, Sí. o sea, el teatro privado, que es donde ya van mis comedias y lo que hacemos. Y ahí, pues tienen un miedo al teatro de 8 o 10 personajes. ¿Qué me está pasando a mí ahora? No lo toca mucho, pero me encuentro con esto y estoy pensando... En de quitar un hacerlo. par de Sí, personajes. pero nada más que eso. Y yo calculo que ¿Y cómo se alguien llama? lo hará. Pero vamos, tampoco, como no tengo demasiada prisa y eso, estoy muy tranquilo. Ya a mi edad, imagínate. Bueno, pues ya lo... Han sido 83 comedias Guau. y 60 películas. 83. Y Madre series mía. como 13 o 14.
No, o sea que ya sí. está bien que esté un poco... Pues eso te iba a decir, ya está bien, ya puedes descansar Mucho ha tranquilamente, salido ¿eh? de esa Pero las cabeza ya. primeras comedias mías, como El Cianuro, Carmelo, todas tienen más de 10 personajes, claro. Y Jardier igual, Hombre, Miura lo porque mismo. para una comedia, una cosa así de enredos, ¿no? De esto, Normal, pues claro. es lo Pero normal. ahora tienen que ser de 2 personajes. Bueno, pues no es difícil. Como en Cuatro Corazones con No es que Freno sea y Marcha difícil, Atrás, porque que yo tengo había muchas... un montón de Tengo personajes. muchas yo me de 2 acuerdo. personajes, no es que sea difícil. Lo que es, vamos a ver, de 2 personajes tienen que ser como cuando yo hice con Fernán Gómez y Ana Liga D, Sí. 2 figurísimas. Porque si no son 2 figurísimas, ¿quién aguanta a 2 chiquitos que empiezan, que además no se les entiende nada? Estos que empiezan ahora no se les entiende nada. No vocalizan. Nada, eso pasa en televisión también. Que Sí. te crees que te saca mal el aparato y es que no vocalizan. El problema lo tienen ellos, sí, sí. es tremendo. Bueno, a ver si vemos esa comedia, Juanjo, estaremos pendientes de cómo Yo te lo avanza cuento. el asunto. Y bueno, es que se nos ha acabado el tiempo. ¿Ya Entonces, otra vez se acaba el sí, tiempo? claro, si Tiempo. es que nos gusta mucho hablar y aprender y escucharte. Entonces, la duda de Shakespeare ha quedado resuelta. No es que no sepamos si existió o no existió Shakespeare, sino que algunas de sus obras o de sus Yo creo que comedias una franquicia. igual Yo creo que no era una eran franquicia, no, una franquicia. claro, creo una franquicia, igual no eran suyas, el hombre existió pero igual Que era algunas una obras franquicia. no eran. Una franquicia. Así que duda resuelta y a ver si, Juanjo, pues vienes otro día, seguimos hablando Pues tú de quieres, seguimos teatro, hablando de Lope de Vega y de Shakespeare, de que es lo lo que bueno. haga falta, que es lo fenomenal. bueno. Muchísimas gracias, estaremos pendientes de esa comedia, a ver cómo van los personajes y a ver si la podemos ver en algún teatro. Pues muchas gracias. Oye, y Teresa- enhorabuena por el programa este. Gracias. Teresa Novillo, nos despedimos, pero volveremos en nuestro primer Encantada, programa. como siempre, hablar de cultura. Por supuesto, pues a todos ustedes les dejamos ya con el siguiente programa, con la mejor programación de Déjate de Historias Televisión y nosotros volveremos aquí, por supuesto, mañana a la misma hora. Gracias.